Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 6 de octubre de 2016. Tenemos varias noticias el día de hoy. Comenzamos con Colombia. El ministro de Hacienda reiteró que el trámite de la reforma tributaria iniciará la próxima semana. Reforma tributaria que, recuerden, se intenta sea finalmente una reforma estructural. Modificaciones al tratamiento de las fundaciones sin ánimo de lucro para controlar la evasión que ha aprovechado a varias personas a través de este mecanismo. Aumento del IVA, recuerden que se menciona del 16 al 19% y también que la canasta básica esté grabada completamente, puede que haya alguna que otra excepción, y tributación del 10% de los dividendos para las personas que tienen una tasa de tributación inferior al 20%, es decir, casi todas, harían parte de la propuesta del gobierno. Este mensaje es muy positivo para los mercados, teniendo en cuenta como ese deterioro de percepción desde el punto de vista de apoyo político que tuvo el gobierno con el resultado del pasado domingo. Sin embargo, tengan en cuenta que en Colombia hacer una reforma tributaria no es difícil. En los últimos 30 años llevamos una cada 2 años. Lo difícil es que sea efectivamente una reforma estructural y como decía Mark Twain, es muy parecido a esto. Dejar el cigarrillo es fácil, lo he dejado muchas veces. El problema es de verdad dejarlo definitivamente. Entonces, ese es el mensaje verdadero que debe haber detrás de todo esto. Necesitamos que las calificadoras de riesgo efectivamente confirmen que lo que vamos a aprobar durante este último trimestre en el Congreso, en caso de que se apruebe algo, efectivamente nos dé ese soporte de largo plazo que brinde confianza. Y el día de ayer en la noche se tuvo el dato de inflación del mes de septiembre, menos 0.05%, nuestra expectativa era del 0.10%, es decir, positivo, el mercado era de 0.07%. La razón por la cual pues tuvimos esta sorpresa inflacionaria nuevamente a la baja, como ustedes pueden ver, nuevamente tiene que ver con el sector o el rubro de alimentos. Los alimentos cayeron casi el 1%, el mercado esperaba una caída de 0.5% y nosotros esperamos una caída del 0.3% en alimentos. Eso explica por qué la inflación total no estuvo en línea con lo que estábamos afirmando nosotros o el mercado. Estoy tomando los datos del Banco de la República que están un poco por debajo de lo que se estaba conociendo en los últimos sondeos. Recuerden que en Bloomberg la expectativa o el consenso de mercado también estaba en 0.10 e incluso en otros sondeos que se habían realizado alternos estaban un poco por encima. Entonces acá simplemente para mostrarle que por segundo mes consecutivo el tema de alimentos explica esa sorpresa inflacionaria y a diferencia del mes pasado donde la inflación sin alimentos estuvo en línea con lo que esperábamos, en esta ocasión la inflación sin alimentos superó nuestras expectativas como consecuencia aparentemente de ajustes más agresivos en servicios públicos, agua, alcantarillado, luz, telefonía. Lo otro que hay que ver acá es esa tendencia de largo plazo en la inflación 12 meses. Efectivamente la inflación 12 meses descendió, el mercado esperábamos que bajara del 8.10 al 7.40, 7.44 donde estábamos nosotros, bajó al 7.27% y como gran factor, pues nuevamente ustedes pueden ver aquí lo que mencionábamos desde el lado mensual, en el lado 12 meses, la inflación sin alimentos bajó del 13.06 al 10.61%, es decir, más de 200 puntos básicos de caída de la inflación de alimentos. Sin embargo, la inflación sin alimentos también descendió. Esperábamos que bajara del 6.10 al 5.87. El descenso fue un poco menos fuerte, fue al 5.92%. Entonces, esto es como el mensaje se parece al del mes anterior, solo responde a temas de alimentos y debido a eso pues consideramos que el Banco de la República no va a tomar decisiones en el mes de octubre. De hecho, cuando estamos anunciando pues ya o midiendo nuestro pronóstico de crecimiento de cierre de año, hemos reafirmado la postura que puede ser inferior al 6%. Recuerden que el mercado estaba por encima del 6, estaba más exactamente al 6.26%, el Banco de la República hablaba algo alrededor del 6,5, 7, nosotros ya estamos por debajo del 6 y creemos que esta sorpresa inflacionaria está alineada con eso. Para explicar esto de una manera sencilla, simplemente podemos ver que históricamente la inflación del último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre, diciembre, es cercana a los 50 puntos básicos. Y
el año pasado esa inflación casi fue de 200 puntos básicos, es decir que la diferencia son 150 básicos que creemos nosotros puede descender en caso de que la inflación sea normal en este último trimestre del año. Con esa normalidad, entonces, es fácilmente explicable por qué nos vamos del 7.27 actual a niveles inferiores al 6%. Lo otro interesante que hay que estar evaluando es cómo está la política monetaria actual, con una tasa de referencia al 7.75, pues con el nivel actual de inflación, la política es moderadamente expansiva, es decir, la inflación del 7.27 y una tasa de referencia del 7.75 les da una tasa real de política monetaria del 0,48 y una tasa del 0,48 es moderadamente expansiva. Sin embargo, cuando tomamos la inflación básica, es decir, sin alimentos, esa tasa de interés real es casi del 1,80, es decir, es una tasa relativamente neutral. Pero cuando empezamos a utilizar qué pasaría con esta tasa de referencia si la inflación se comporta de acuerdo a lo que estamos esperando, es decir, que descienda a niveles del 5 o por debajo del 5% de aquí a 12 meses, pues entonces con la inflación total sería una política monetaria ultra contractiva y con una inflación sin alimentos cercana también pues o por debajo del 5% sería una política monetaria contractiva. Es decir que hoy la política monetaria o es neutral o es moderadamente expansiva, pero muy probablemente a futuro tendrá que ser modificada. Creemos nosotros que el ciclo de reducciones de tasas comenzaría en enero del próximo año. Sin embargo, el 30 de noviembre tenemos la publicación del dato de PIB de tercer trimestre y eso podría significar que si tenemos un mal dato de crecimiento en ese tercer trimestre, el Banco de la República pueda decidir anticipar ese inicio de ciclo de reducciones de tasas, a pesar de que todavía no se sabría con certeza los puntos que se modificarían en la reforma tributaria, ni tampoco se tendría ninguna evaluación de cuál sería el impacto de corto plazo en la inflación. Con relación al mundo, interesante observar pues una advertencia que lanzó el Banco Mundial a través del economista en jefe de la entidad, Augusto de la Torre, en el que consideraba necesario cambios estructurales para que Latinoamérica pueda resurgir o tenga una mejora en el crecimiento. Ayer asistíamos al seminario de ANIFE de Desarrollo, donde mostraban que América Latina se contraerá este año y probablemente el próximo año tampoco sea un año muy destacado. Entonces, por eso el Banco Mundial está haciendo énfasis en que América Latina tiene que hacer más inversión productiva, diversificar productos, comercializar también servicios internacionalmente, es decir, que está buscando que no nos cerremos desde el punto de vista de comercio, como pues lo ha manifestado varios partidos o movimientos políticos que pues obviamente están aprovechando el descontento social pues para validar estas banderas que tradicionalmente lo que han generado es un menor crecimiento. También el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia, básicamente tiene que ver con el abultado endeudamiento en el mundo. Ese endeudamiento, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, ya alcanza los 152 trillones de dólares, es decir, 2.2 veces el producto mundial anual. Y esto pues es un motivo de preocupación por parte del Fondo Monetario. Recuerden que hace varios meses se ha venido mencionando lo que ha venido ocurriendo con China, ese abultado endeudamiento y que podría ser un nuevo factor de estrés en los mercados. Recientemente se habla de la banca europea y el día de ayer también en este seminario de ANIF se estaba hablando sobre el alto endeudamiento corporativo y también para el tema colombiano estaban haciendo como algunas advertencias. Con relación a América Latina, el día de ayer el PMI de servicios de Brasil mejoró poco de 42.7 a 45.3. Es muy parecido a lo que sucedió con el del sector de manufactura. Recuerden que Brasil está en una tendencia de recuperación, aunque todavía en comparaciones anuales mantiene como la conclusión de contracciones de recesión económica. En Chile, en agosto se tuvo muy buen dato de actividad económica, un crecimiento del 2,5%, esto no se veía hace varios meses. Recuerden que en Chile el pronóstico de crecimiento de este año es solamente el 1.75%. En Uruguay la inflación de septiembre estuvo por debajo de lo esperado, fue de 0.25%, el mercado esperaba algo o una cifra equivalente al doble de lo observado y con esto la inflación 12 meses en Uruguay desciende a niveles del 8.9%. De todas maneras, supera ese objetivo medio del Banco Central que es del 7% y de hecho en América Latina tal vez estos objetivos del Banco Central de Uruguay es uno de los objetivos más altos. Con relación a Argentina, pues finalmente hizo la colocación de bonos en euros por cerca, pues el primer bono fue
Pues ambos bonos fue por 1.25 billones de euros, es decir, en total 2.5 billones, uno con fecha al año 2020, tasa cupón de 3.87 y medio y un precio cercano a par. Y el otro con un vencimiento al año 2027 y cupón del 5%. Estas emisiones tenían calificación de B3, es decir, algo así como B-, con perspectiva estable por parte de Moody's y por parte de Standard & Poor's también. En los Estados Unidos volvió a hablar el gobernador de la Reserva de Richmond, reiteró esa postura de que debería incrementarse la tasa de referencia. Mientras tanto, Stanley Fischer, vicepresidente de la entidad, también alineado con esa idea de hacer incrementos, pues también está haciendo advertencia que de largo plazo la economía estadounidense parece estar teniendo problemas y por eso la tasa de largo plazo es inferior a lo que era acostumbrado en este país. Recuerden lo que hemos referenciado cada vez que observamos las actualizaciones de pronósticos por parte de los diferentes miembros de la FED. Actualmente la tasa de neutral de la Reserva Federal está incluso por debajo del 3%, cuando hace una década, un poco más de una década, esa tasa era superior al 4%. Y ayer tuvimos un muy buen dato en Estados Unidos, proveniente o relacionado con el sector servicios. Ayer el ISM no manufacturero subió a niveles de 57.1 unidades. Recuerden que las lecturas de estos indicadores ISM, cualquier lectura por encima de 55 es una lectura extraordinaria y con esto pues tuvo un incremento las tasas de los tesoros que superaron finalmente el 1.70%. En Europa continuamos con las dudas acerca de la actividad económica. El ministro de Finanzas alemán dijo que iban a reducir la carga tributaria y esto le ahorraría 6.3 billones de euros a los contribuyentes alemanes, con lo que esperarían se incentivará el crecimiento. Y por otro lado, el sector bancario se ha visto afectado por unas nuevas reglas implementadas por la Reserva Federal que ha encarecido el costo de buscar dólares por parte de la banca europea y ha tenido que ir al Banco Central Europeo para buscar fondos cercanos a los 3 billones de dólares. Aquí pues también obviamente el ruido del Deutsche Bank ha tenido un impacto negativo en la consecución de estos recursos. Y un miembro del Banco Central Europeo ha mencionado o ha confirmado que efectivamente hay grandes bancos de la Unión Europea que tienen problemas, pero que en términos generales el sistema está sólido. Y básicamente, pues esta afirmación está en contraposición con lo que afirmó el Fondo Monetario Internacional, que también realizó un estudio sobre la banca europea y dice que esas bajas tasas de interés está afectando de manera estructural al sector bancario europeo. Y para cerrar, con relación a lo que se ha mencionado el Deutsche Bank, funcionarios alemanes pues aparentemente están realizando conversaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hoy fueron publicadas las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, muy buen número, 249,000 solicitudes, muy cerca al mínimo histórico registrado durante este año y manteniendo la expectativa de una generación de empleo saludable, que mañana se publicará el dato oficial. El mercado tiene una expectativa cercana a los 173,000 puestos de trabajo, ese consideramos que puede ser incluso inferior, cercano a los 150,000, pero que de todas maneras, y a pesar de que se ubique en 150,000, el análisis o las conclusiones sobre el mercado laboral se mantendrían. Recuerde lo que pasó en Colombia, inflación bajó más de lo esperado, del 8,10 al 7,27%, sin embargo, y a pesar de esto, creemos que el banco se va a mantener quieto hasta enero del próximo año, donde iniciaría el ciclo bajista, a menos de que el dato de crecimiento del tercer trimestre de este año sea muy negativo y eso se conocerá solo hasta el 30 de noviembre. Los mercados accionarios hoy, aunque ustedes ven un mapa un poco más rojo, la verdad es que las variaciones son insignificantes en este momento. Durante las últimas jornadas hemos tenido una recuperación consistente de precios de materias primas y esto le ha ayudado a los mercados emergentes. También pues las discusiones sobre el sector bancario han servido para generar algo de variaciones en los mercados accionarios. Sin embargo, la incertidumbre sobre la solidez del Deutsche Bank no ha permitido que esas variaciones sean un poco más consistentes al alza. El día de ayer sí lo fueron, el sistema financiero se vio beneficiado por esos rumores de tapering por parte del Banco Central Europeo, que fueron desmentidos posteriormente, pero en cierta medida recuerden que ese escenario de bajas tasas de interés es lo que ya están comprometiendo un poco la rentabilidad de este sector. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín.
Bien, buen día para todos. Esta mañana, pues nuevamente noticias del Deutsche Bank estaban generando algo de incertidumbre en los mercados. Si bien es cierto que el día de ayer, como lo mencionó Daniel anteriormente, se estaba mencionando que posiblemente podían llegar a un acuerdo para reducir ese tamaño de la multa que está siendo impuesta por el gobierno de Estados Unidos. También los mercados estaban algo preocupados por algunas cuentas que se encontraron en un banco italiano, donde se encontró que cerca de 200 o más operaciones se habrían realizado sin permiso de los clientes de este banco italiano contra el Deutsche Bank. Entonces eso está generando, o esa noticia está generando algo de incertidumbre en este momento. Y adicionalmente importante, pues algo que viene ocurriendo y la expectativa que está manteniendo el mercado europeo frente al voto o al plebiscito que se llevará a cabo durante el próximo mes frente a las deudas que tiene Italia contra la Unión Europea. Entonces esas dos noticias estaban revirtiendo el comportamiento de los mercados. Ustedes ven ahí en Europa ese mapa principalmente rojo. También el mercado está muy a la expectativa de la entrega o a la entrada de la época de entrega de resultados a partir de las próximas semanas en Estados Unidos. Les recuerdo que la última entrega o la anterior entrega de resultados, más del 75% de las compañías sorprendió positivamente a los inversionistas. Sin embargo, para esta época o los datos previos están siendo o están empezando a moderarse. Y de hecho, algunas compañías durante esta semana han reducido fuertemente la expectativa de resultados para esta siguiente entrega, que ya consolida los resultados de este tercer trimestre en Estados Unidos. También pues el índice Standard & Poor's, ustedes pueden ver, se mantiene sobre esa zona importante de los 2.140, 2.160 puntos, una zona que hemos venido discutiendo durante varias semanas. Y mañana, pues bien importante el dato de empleo en Estados Unidos, que será entregado hacia las 7:30 de la mañana. Para la jornada de hoy no esperaríamos mayor volatilidad. De hecho, ustedes pueden observar los movimientos o la baja volatilidad que está presentando el mercado de bonos en Estados Unidos. Los bonos de 10 años se mantienen sobre esa zona de 1.70. Realmente, pues todas las miradas se van a enfocar a este resultado del día de mañana, que confirmaría esa expectativa que tienen los inversionistas frente a que la Reserva Federal definitivamente sí incrementaría sus tasas de interés para la reunión de diciembre. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este mantiene su tendencia a la baja. Sin embargo, en la última jornada vemos como ha consolidado un poco el nivel de los 1.340 puntos. Sin embargo, se mantiene aún en el rango propuesto entre los 1.300 y los 1.350 puntos. Por medio del indicador vemos como hay una señal de posible agotamiento de la tendencia al alza, por lo cual podría llegar a iniciar un comportamiento lateral en las próximas jornadas. La acción con el mejor desempeño fue Ecopetrol, con una variación positiva de 2,75%. La misma vemos cómo está haciendo el ataque de la banda superior por medio del indicador. Esto podría llegar a concluir en un cambio de tendencia para las próximas jornadas. Sin embargo, se debe esperar confirmación el día de hoy si llega a sobrepasar el nivel de los 1.310 pesos. La acción con el retroceso más importante fue ETB, con una variación negativa de 1,51%. La misma vemos cómo mantiene la tendencia negativa de la última jornada. Sin embargo, recordamos que el nivel de bajo riesgo está sobre los 598 pesos. Agustín. Que tiene que ver con el mercado mundial de divisas y petróleo, pues ese aumento de expectativas por parte de los inversionistas para que la Reserva Federal podría incrementar sus tasas de interés en diciembre, están generando nuevamente valorizaciones en el dólar frente a prácticamente todas las divisas a nivel global. Importante también tener presente acá que la libra esterlina continúa cayendo. Esta mañana es una de las monedas que más pierde en todo el mundo. Pérdidas que ya superan a esta hora el punto o el menos 0,80%. Esta moneda pues
aumenta sus caídas después de que se empiezan a incrementar algunos rumores de que el Reino Unido podría llegar a algún tipo de acuerdo para evitar el acceso que tienen actualmente los diferentes inversionistas hacia este mercado, en el cual, pues ustedes saben, se encuentra sin restricciones y entonces algún tipo de bloqueo está generando algo de temor adicional en los diferentes inversionistas que han decidido continuar las ventas en esta moneda. En el peso colombiano, sin embargo, desde el día de ayer, pues luego de que el ministro de Hacienda diera una entrevista hacia las 10:30 de la mañana en Bloomberg en vivo, ustedes pueden ver cómo el tipo de cambio rompió la tendencia que venía presentando al alza sobre la zona de los 2.970 y se descolgó fuertemente hacia la zona de los 2.930. Por ahora, pues hasta que no sea rota esta zona de los 2.950, el tipo de cambio podría continuar con esa tendencia a la baja. Sin embargo, importante destacar pues la tendencia estructural del dólar frente a todas las monedas, y aquí podría haber un ataque hacia esta zona de los 2.944, zona ideal para tomar posiciones cortas de manera estructural con stops ahí sobre los 2.955 por ahora. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, si bien interesante lo que está ocurriendo hasta ahora del día, el precio del crudo WTI rompe la zona de los $50 el barril por primera vez en varios meses, y aquí importante también destacar que Goldman Sachs mencionó esta mañana que el precio del crudo podría llegar hacia la zona de los $55 el barril, donde se espera que ya el exceso de oferta que se viene acumulando y que se podría acumular por un acuerdo en el corto plazo de los perforadores de crudo podría llevar entonces a que el precio del crudo después se estabilizara sobre esa zona de los $50 el barril. También importante destacar que los países miembros de la OPEP acaban de mencionar que podrían llevar a cabo una reunión extraordinaria informal entre el 8 y el 13 de octubre para tratar de discutir todas estas propuestas que se habrían llevado a cabo en Argelia durante los últimos 15 días. También importante destacar que algunos países de la OPEP ya estaban hablando de que podrían incluso llegar a un acuerdo de recorte, y por esa razón estamos viendo esa ruptura sobre la zona de los $50 el barril. En lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, pues bien importante destacar lo que está ocurriendo hoy, la diferencia tan importante que se está viendo en las tasas de retorno de los bonos de 2 años en Estados Unidos, que están rentando sobre el 0.83%, y los bonos alemanes que continúan rentando negativo y con una clara tendencia a la baja sobre menos 0.67%. El diferencial que existe entre estas dos tasas, como ustedes pueden observar en esta gráfica, es la mayor presentada desde el año 2006. Esto lo que señala también es que los operadores de bonos están apostando fuertemente a que las políticas monetarias continuarán con esa clara divergencia que han venido presentando durante los últimos años, y a una apuesta aún más fuerte de que la Reserva Federal incrementaría primero sus tasas de interés antes de que cualquier país europeo. Los bonos de Estados Unidos, como lo mencionamos anteriormente, se mantienen muy estables sobre esa zona del 1.74, 1.70, muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir mañana con esos datos de empleos que son los más importantes de la semana. Philip. Muy buenos días a todos. En el tema TES, varias cosas importantes. En estos momentos vimos cómo el dato de inflación apoya al mercado aquí en Colombia para ir a operar a la zona del 6.94, 6.93. Recordemos que antes de la votación del plebiscito lográbamos operar al 6.80 y durante esta semana alcanzamos a subir al 7.18. Es importante ver cómo esa zona del 7.06, 7.10 ya la hemos ido a tocar 2 veces en el último mes y la ha respetado para volver a tener un descanso. Importante que ahora, cuando la inflación va a empezar a ceder como lo ha venido haciendo los últimos 2 meses y como bien lo explicaba Daniel, muy probablemente lo que va a experimentar el mercado es un relajamiento y va a tener principal interés en los papeles con vencimiento 2018, 2019 y 2020.
y creemos que eso va a permitir que se pueda empinar un poco la curva. Importante ver, como bien lo dice Agustín, el comportamiento de los bonos del Tesoro. Si vemos el bono del Tesoro 10 años, ya está operando hoy a los niveles del 1,73,3, perdón, lo cual genera una importante venta, podría pensar uno, en los papeles también de países emergentes, debido a que si va a subir la tasa de Estados Unidos, hay que tener cautela aquí en la renta fija interna. Por eso recomendamos operar en los niveles extremos, seguir manteniendo cortos al 6.85, 6.80 y cerrar posiciones cortas al 7.06, 7.10. Ese va a ser el target. La volatilidad se va a incrementar aquí en Colombia, diferente de que el ministro de Hacienda haya dicho que van a pasar la reforma y todo lo que se piensa de la reforma tributaria. Una cosa es decirlo y otra cosa es pasarlo en el Congreso después de los resultados del plebiscito el domingo, por lo cual hay que mantener suma cautela con la euforia de ir a compartirse en estos momentos, y hay que también tener claridad sobre qué puede pasar en el ámbito político aquí en Colombia. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en